Buenos días nuevamente, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como lo dice el título, vamos a empezar a conversar sobre las fundaciones. Pero antes de empezar, a nosotros sí sería importante recibir, tener una devolución de ustedes, algún tipo de comentario para verificar si este modo en el que estamos llegando con nuestras actividades es el correcto, es lo más eficiente, es lo que mejor está funcionando, o posiblemente tengan algún tipo de sugerencia para poder mejorar nuestra tarea, ¿no? Nos pueden enviar los comentarios, obviamente siempre van a ser bien recibidos, no necesariamente esperamos observaciones que sean exclusivamente positivas, seguramente algunas de las cosas las estamos haciendo mal y es por eso que pedimos la colaboración de ustedes como para hacer esto del mejor modo posible. Entonces dijimos que vamos a hablar del suelo. Recuerdan, esta es la imagen que habíamos visto en la clase anterior y cómo en esta secuencia de clases de apoyo para el desarrollo de esta actividad práctica que estamos llevando a cabo, vamos a ir pasando por distintas situaciones. Habíamos dicho, hablamos del clima, hablamos del suelo, hoy le toca a las fundaciones, más adelante vamos a hablar de las estructuras y vamos a hablar también de las envolventes. Sobre la última parte de la clase de hoy, alguna referencia a las estructuras y la importancia que tienen en el diseño arquitectónico, también vamos a hacer. Pero vamos a empezar por distintos tipos de superficies, por distintos tipos de lugares sobre los cuales nosotros periódicamente transitamos, ¿no? Son todas superficies, son todos solados algunos de la vida cotidiana. Entonces nosotros en cierto modo podríamos hacer algún tipo de relación entre los tipos de calzados que nosotros utilizamos en cada una de estas superficies y el tipo de fundación que tienen los edificios de acuerdo a los distintos tipos de superficies. Imaginen por un momento que nosotros empezamos a hacer un enroque entre alguna de estas imágenes. Posiblemente nos encontremos con calzados que son particularmente incómodos o realmente inapropiados para cambiarlos entre una superficie y otra. Entonces, de acuerdo a las características que tiene esa superficie en la cual nosotros nos apoyamos, donde nuestro cuerpo se apoya, merecen un tipo de calzado en particular o admiten algún tipo de calzado en particular. Estamos de acuerdo también que hay algún tipo de calzados de los que están acá que no son aptos para ningún tipo de superficie, pero en algunos ya no es que se lleven mejor, sino que me parece que se llevan solamente menos mal. Habíamos hablado, es muy importante que tengamos presente la clase anterior donde hablábamos de los suelos. Hay un vínculo, obviamente, que es muy estrecho entre los suelos de fundación y las bases, que es el mecanismo a través del cual los edificios transmiten su peso al suelo. Entonces, de ese combo, de ese par dinámico, tiene que salir el resultado del tipo de fundaciones adecuado. Entonces, habíamos hablado que dentro del sistema unificado de clasificación de suelos, cada uno de los suelos estaba designado con un tipo de letra, ¿no? Las letras no necesariamente representaban a los tipos de suelo en su traducción al español, sino que estaba relacionado por las características o por las iniciales de su nombre en inglés. Y después, por otro lado, y donde trazábamos esa línea punteada, aparecían las distintas propiedades de los suelos, donde hablábamos de la alta plasticidad, de la baja plasticidad, del tipo de granulometría, si estaban bien o mal graduados. Entonces, dentro de los estudios de suelo que estuvimos analizando y que estuvimos aprendiendo a leer en la clase anterior, empezaban a aparecer todo este tipo de combinaciones. Además, habíamos visto que existía una pirámide en la que dividía a los suelos como en tres grandes grupos, también vinculado a la granulometría, ¿no? En el ángulo inferior izquierdo aparecían las arenas, acá están las arenas, en la cima de esta pirámide aparecían las arcillas y en el ángulo inferior derecho aparecían los limos. A medida que ascendíamos por esta arista de la pirámide, empezábamos a encontrar las mezclas de suelo y si descendíamos por esta parte de la pirámide también encontrábamos otro tipo de mezcla de suelos. El suelo nunca es puro, nunca es único, sino que siempre está formado por la combinación de distintos tipos de suelos. Es muy raro, o en algunas ocasiones muy particulares, en las que podemos encontrar un suelo puro o donde únicamente exista una única componente. Agregamos a todo esto una clasificación un poco más sintética o analizada de las características de los suelos, ¿no? Por un lado, los distintos tipos de suelo, la tosca, el loe, la turba, la arcilla, el limo, la arena, la grava. Esto no es suelo, recordemos, estos son rocas. En relación a la cohesión,
al tipo de origen. Recuerdan que son todos temas que fuimos desarrollando en la clase anterior, según su plasticidad, según su permeabilidad, según su compresibilidad, según su compacidad. Y también habíamos visto la clasificación de acuerdo al tamaño de las partículas. Entonces hicimos como una banda con, con algunos tipos de granulometrías, de tamaño de las granulometrías medidas en milímetros, y dónde, más o menos, dónde encajaría cada uno de los distintos tipos de suelo que estamos utilizando o que van a ir apareciendo en los distintos estudios de suelo que nosotros les hemos otorgado y con los cuales ustedes están trabajando. Esto también lo vimos en la clase anterior, que en la instancia de la clase anterior era como una documentación bastante extraña, bastante ajena a nosotros y que no podíamos comprender del todo. Por eso fue necesario hacer un recorrido de modo tal que podamos leer y ver con cierta claridad cuál es el problema al cual nos estamos enfrentando y cuáles son las características del suelo en el cual nosotros tenemos que apoyar nuestros edificios. Vamos a verlo en un caso práctico, en un caso real, ¿no? Este es un edificio que se construyó, era, bueno, el principio de un edificio que se construyó en la ciudad de La Plata, ya está terminado, para el cual hubo que hacer una excavación. En esa excavación estaba destinada al bajo recorrido del ascensor porque el edificio no tenía ningún tipo de subsuelo. Pero presten atención en las imágenes, en la parte, tanto la imagen superior como la imagen inferior son dos imágenes del mismo sector, pero presten atención a la estratificación que va teniendo. Esto es lo que se podría denominar una calicata, donde a simple vista empezamos a ver las distintas capas que empiezan a componer el suelo, ¿no? Acá lo vemos desde un lado, ven que hay un aparente suelo suelto, acá hay como una línea donde aparece después un suelo un poco más compacto, acá se vuelve a ver, se ven inclusive que hay como restos de alguna construcción anterior, y cuando lo vemos de cerca, cuando ponemos la lupa, empezamos a ver lo que empezamos a encontrar. Esto no lo podemos evitar, porque forma parte del lugar en el cual tenemos que trabajar. Acá tenemos el estudio de suelo que corresponde a este suelo, ¿no? Cuando hicimos la excavación, sabíamos que teníamos un suelo con estas características. La forma de representación de los estudios de suelo también habíamos conversado que es particular de cada estudio geotécnico, de cada oficina que realiza los estudios geotécnicos, que cada uno tiene su forma de representarlo. Pero independientemente de la forma de representarlo, nosotros lo entendemos perfectamente. Yo, para que esto se vea con un poco más de claridad, porque después los videos tienen baja definición, me centré sobre lo que era el análisis del ensayo normal de penetración, ¿no? A nivel superficial, acá está dando la profundidad 0, 1, 2, 3, o sea, se han sacado muestras a cada metro de profundidad. En el primer metro, para que el sacamuestras penetre 30 centímetros, se necesitaron 3 golpes, a los 2 metros sucedió lo mismo, a los 3 metros se necesitaron 11 golpes, a los 4 metros 10, 9, 8, 26, 33, luego vuelve a bajar a 30. En los estudios de suelo, más allá de la interpretación que nosotros podamos hacer, ¿no? Recuerden, acá están todas las tipologías, las características de los suelos, ¿no? La nomenclatura que tenían todos esos suelos, la letra M, la letra L, que representaba que tenían un índice, que tenían baja plasticidad. Vean la diferencia entre lo que es el límite líquido y el límite plástico, ¿no? Acá la descripción de cada uno de los suelos. Entonces, además de entender qué es lo que estamos viendo en un estudio de suelo, es interesante hacer el ejercicio antes de ver las recomendaciones del estudio geotécnico, qué tipo de fundaciones se nos ocurriría a nosotros utilizar. El estudio de suelos, todos los estudios de suelos, no los que nosotros les dimos, porque solamente en la planilla, el estudio de suelos es un informe un poco más amplio, un poco más complejo, donde inclusive hace una sugerencia de los tipos de fundaciones a utilizar. Entonces, recuerden, esto era el ensayo normal de penetración, seguramente ustedes cuando van viendo esto también se empiezan a construir una imagen de qué podríamos usar como tipo de fundación en cada uno de estos casos. Si no se les ocurre, no importa, vamos a tratar de hacerlo ahora con algunas de las recomendaciones que van a aparecer en este estudio de suelo, que las vamos a ir leyendo, y posteriormente podemos recrear este ejercicio dentro de los grupos cuando termina la clase. Primer comentario del estudio de suelo, ¿no? Hace una descripción del suelo. Las características del perfil de suelos y de la obra a construir, obviamente quien hace el estudio de suelos sabe cuáles son las características del edificio que se quiere construir. Indican que la cimentación de la estructura podrá realizarse en forma directa mediante bases apoyadas a menos 3,50 metros de profundidad.
referida al nivel del terreno al momento de realizar los sondeos y dimensionadas con una tensión admisible de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos son los números que tienen que empezar a tener significado para nosotros, porque de estos números surge el tamaño de las fundaciones. Entonces dice, menos 350 está por acá y está en el rango de los entre 10 y 11 golpes. Entonces, ¿qué es lo primero que interpreta yo le iba a decir el suelero, como muchas veces se le dice en la construcción, ¿no? El geólogo o el ingeniero especialista en suelos? O sea, lo que pasa en los primeros 2,5 metros, o prácticamente lo que sucede en los primeros 3 metros, no encuentra un suelo que sea apto para la fundación. Vamos a la segunda recomendación. Otro sistema factible es el de cilindros apoyados a partir de 5 metros, o sea, 5 metros por debajo del nivel del suelo. Ahora más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos tipos de fundaciones. Y dimensionados, dice, de los cilindros de fundación, y dimensionados con las siguientes tensiones admisibles de punta. A 5 metros, o sea, a 5 metros estaría por acá, con una tensión admisible de 9 golpes, recién muy abajo empieza a aumentar. Dice, a una profundidad de 5 metros con una tensión admisible de 43 toneladas por metro cuadrado. Uy, qué problema, me cambiaron las unidades. ¿En qué se transforman 43 toneladas por metro cuadrado en relación a kilos por centímetro cuadrado? Estas también son cuentas rápidas que tenemos que hacer. Habitualmente el estudio de suelos o las tensiones del suelo las representamos en kilos por centímetro cuadrado, pero algunas veces aparecen expresadas de este modo, ¿no? Como 43 toneladas, o sea, 43.000 kilos por metro cuadrado. O la otra opción dice, a una profundidad de 7 metros hay una tensión admisible de 90 toneladas por metro cuadrado. Entonces, desde esta posición de menos 5, donde teníamos 9 golpes, hasta la posición menos 7, donde tenemos 26 golpes, pasamos a duplicar la tensión admisible del suelo. Vean que no hay una relación directa entre la cantidad de golpes y la tensión admisible, ¿no? La tensión se duplicó, pero la cantidad de golpes se triplicó. Pero no traten de buscar una relación simétrica o directa entre la cantidad de golpes y la tensión admisible, porque no existe. Sí podemos tomar estas referencias que con un suelo que necesita 26 golpes para hundir el saco de muestras, es un suelo que tiene una buena tensión admisible, con 33. Vieron que en la graduación que nosotros utilizamos, y que la que utilizan acá también, porque esto es en todos los casos pasa lo mismo, se utiliza en una escala que es un máximo de 50. Porque cuando se necesitan 50 golpes para poder hundir el sacamuestras, significa que ya existe un rechazo del suelo, y con ese peso y con ese sacamuestras y con el modo en que se hace el estudio de suelos, ya no se puede hundir más. Entonces, ese es el punto ya de resistencia máxima del suelo. ¿Qué dice también? La existencia de rellenos heterogéneos sueltos que son desmoronables indica que durante la ejecución de las excavaciones se deberá prestar especial atención a la estabilidad de las paredes de los pozos. O sea, también hay que tener cuidado. ¿Recuerdan que yo recién les dije todo esto que se veía todo tan suelto, tan feo, restos de otra construcción, rellenos de una construcción anterior? Esto cuando lo hacemos en un terreno que está en la ciudad o que está en las afueras de la ciudad, que nunca tuvo una construcción preexistente, lo más probable es no encontrarlo. Pero en estos suelos o en estos terrenos que están dentro de la ciudad, que van por su segunda o por su tercera ocupación, van teniendo la historia arquitectónica de lo que tuvo arriba y el residuo arquitectónico que es lo que quedó por abajo, ¿no? Rellenos, excavaciones, compactaciones, vuelta a excavar, vuelta a rellenar, y entre todo eso puede haber pasado un montón de cosas. Algunas de las paredcitas de las paredes que se veían por ahí enterradas seguramente correspondían a un pozo absorbente, que antes era una cuestión común en toda la ciudad cuando no existían las redes de infraestructura cloacal, ¿no? Entonces, todo esto es algo familiar, o tiene que empezar a representar algo familiar. Rápidamente hay que adaptarse a los distintos gráficos que propone cada uno de los estudios de suelo, pero en todos los casos lo que se está mostrando es exactamente lo mismo. Los valores que se están mostrando son exactamente lo mismo. Nosotros ahora, a los que les dimos a ustedes, lo que le incorporamos es la granulometría de los suelos. Podríamos haber incorporado alguna complejidad más, pero lo vamos a reservar para la segunda mitad del curso. Entonces dijimos, la función primordial que tienen las fundaciones es transportar las cargas del edificio. Todo el peso del edificio se transfiere al suelo a través de las fundaciones. Entonces, no puede haber fundaciones si no hay edificios, si no hay proyecto de edificio, si no hay proyecto estructural, y no puede haber fundaciones tampoco si no hay
un estudio de suelos. Entonces, es un par indisoluble que siempre tiene que existir. Hay una acción, que es el peso del edificio, que se transfiere a través de las bases, y hay una reacción, que es la capacidad portante que tiene el suelo. Pero el suelo tiene un comportamiento que es bastante particular, y debajo de las bases, el suelo lo que empieza a armar son bulbos de presiones, ¿no? La definición dice que el bulbo de presiones, aquí se ve como a medida que aumenta la profundidad de la magnitud de las presiones, la magnitud de las presiones disminuye, pero se ven afectadas zonas que están cada vez más alejadas del punto de aplicación. Para tomar un valor único, para tomar un valor redondo, como para poder compararlo, ¿no? Si por debajo de la base, a nivel del contacto con el suelo, hay 1 kilo por centímetro cuadrado, esta carga empieza a disminuir, o esta presión empieza a disminuir a medida que vamos llegando más profundo. Pero paralelamente sucede que no es recta, no es una figura recta el traspaso de las cargas al suelo, sino que se va armando en forma de bulbos. Entonces, si bien a medida que la profundidad aumenta, la presión disminuye, también empieza a afectar sectores aledaños y que no necesariamente están por debajo de la base. Entonces, nosotros, a través de nuestras fundaciones, a través de las fundaciones de nuestros edificios, también podemos afectar, obviamente, las fundaciones de los edificios linderos. Esto es particularmente delicado cuando trabajamos en la ciudad, cuando trabajamos en terrenos que son estrechos y donde compartimos con el vecino lo que vendría a ser una línea imaginaria. Para que entendamos cómo funciona el suelo, o un suelo que tiene una falla de capacidad portante o que tiene una carga excesiva ante las posibilidades de soportarla, lo que sucede es esto. Hay una primer cuña, que es una especie de triángulo, que es la que se arma inmediatamente por debajo del punto donde se aplica la carga, ¿no? Y la fuerza de esa cuña desplaza la número 2 y la número 3. Entonces, lo que está haciendo es descendiendo, ¿no? Esta empieza a descender por desplazamiento de las laterales. Y esto obviamente es algo indeseable para una fundación, es algo que bajo ningún punto de vista debería ocurrir. Vamos a hacer una clasificación, ¿no? Un cuadrito con una clasificación de los distintos tipos de fundaciones, como para tener un pantallazo genérico, de modo tal que cada uno de ustedes después pueda profundizar o pueda abordar una bibliografía que puede ser un poco hostil o demasiado técnica, de un modo tal vez un poco más genérico. Entonces, vamos a lo genérico desde acá por unas cuestiones de duración y de no ser extremadamente prolongada la clase, lo vamos a ver de un modo sintético. Primero, fundaciones directas o superficiales, fundaciones semiprofundas, fundaciones profundas, y vamos a ver también fundaciones especiales. Algunas en este momento no las vamos a utilizar, pero sí es importante que empecemos a ver de qué se trata cada una. Ciclópeas, placas, lineales y puntuales, ¿no? Son 4 tipos diferentes. Semiprofundas, los pozos romanos; las profundas, los pilotes; y las especiales vamos a ver pantallas, y vamos a ver también fundaciones para zonas que tienen características para suelos sísmicos. Dentro de las placas, ¿no? Recuerden, son superficiales, pueden ser losallenas o pueden ser emparrillados. Dentro de las lineales aparecen las zapatas corridas; dentro de las puntuales están las zapatas centradas, las zapatas combinadas, que vamos a ver en qué caso se utilizan, las zapatas en esquina y las zapatas de medianera. Recuerden, cuando estamos trabajando dentro de la ciudad, nosotros tenemos un límite con el lindero, un límite con el vecino, que directamente está representado por una línea. Entonces, de la línea hacia adentro es nuestro, de la línea hacia afuera nosotros no podemos intervenir, no podemos modificar. Dentro de los pilotes hay pilotes hincados, hay pilotes que se hacen directamente in situ, y hay otros que se pueden hacer directamente perforados. Y también, por último, una fundación particular, están los micropilotes. Las zapatas corridas, hacemos una salvedad exclusivamente en el caso de las zapatas corridas, lo que van a recibir es una carga lineal. O sea, si estamos hablando de una descarga hacia el suelo de modo lineal, es porque lo que están recibiendo es una carga lineal. Dijimos que la función de las fundaciones era transportar el peso del edificio hacia el suelo, y el suelo reacciona formando un equilibrio, ¿no? Hay una acción y hay una reacción. Cuando no tenemos en cuenta alguna de las características del suelo, o confundimos alguno de los informes, o el informe está mal ejecutado, pueden ocurrir cuestiones de este tipo, ¿no? Este es un terreno. ¿Recuerdan cuando habíamos visto los suelos desmoronables, esos suelos que eran inestables, que había otros que eran colapsables? En este caso en particular lo que hubo es un deslizamiento del suelo.
Entonces el suelo se fue deslizando y el edificio, de modo muy lento, despacito, se recostó sobre el suelo, ¿no? Cuando ustedes prestan atención, ¿ven? El edificio está entero. No es algo que se derrumbó y se desarmó completamente. El edificio está entero, lo único que hizo es el suelo se deslizó y el edificio quedó sin punto de apoyo. Otro caso particular es el de la Torre de Pisa. Pero en el momento de la Torre de Pisa, recuerdan también en la clase anterior, para que también lo revean, habíamos hecho como una línea de tiempo de lo que se de los distintos tipos, de la evolución de los estudios de suelo. Entonces, en esta época no había modo de determinar las características del suelo o qué era lo que sucedía con el suelo. La construcción era a través de la experiencia, de lo que se transmitían de unos a otros, en lo que tardaban las obras en materializarse, pasaban generaciones y se trasladaba un oficio de modo oral, con donde uno le contaba a otro, y bueno, y servía la experiencia, los éxitos y los fracasos de otros para emplearlos en las obras propias. Algunas veces, bueno, han ocurrido fallas y lo que necesitó, ¿no? La Torre de Pisa como monumento, como monumento histórico, como edificio de altísimo valor patrimonial, por eso lo merece, tiene como todo un nuevo sistema de refundaciones que permanentemente hay que actualizarlo porque también el suelo va cambiando algunas de sus condiciones. Entonces empezamos con el primer tipo de fundaciones que habíamos dicho que eran las ciclópeas. Este es un tipo de fundaciones más bien informal, que acá en la ciudad directamente no existen, y posiblemente se utiliza en lugares donde realmente nos podemos encontrar con este material. Entonces aprovechamos la existencia de esta grava grande, es una grava. Entonces aprovechamos la existencia de esto, si repasan el apunte van a saber de qué estamos hablando, se le agrega un poco de hormigón, se compacta, pero bueno, es útil para un tipo de edificios determinados, edificios que no excedan planta baja y planta alta, edificios obviamente de menor porte o que no tengan mucho peso. Si en este lugar existe este tipo de material, posiblemente estemos hablando de suelos, ¿no? Que eso es algo que también podemos trasladar y podemos empezar a imaginar, de suelos que tengan algunas resistencias o capacidad de carga entre media y seguramente entre media y elevada. Cuando esto lo hacemos en la ciudad o cuando lo hacemos en terrenos como en nuestra zona, como en la mayoría de los lugares de la provincia de Buenos Aires, en los casos en que decidimos utilizar zapatas para las fundaciones, bueno, estas se materializan directamente con hormigón armado, se utilizan tablas, ¿no? Dos tablas para poder darle la forma, para poder darle límite en algunos casos, y si el suelo también lo permite, también parece como un suelo que está parece muy poco cohesivo porque está muy desmoronado, vean los perfiles que son todos muy redondeados o peraltados. En algunos casos, cuando el suelo lo permite y es muy cohesivo, se puede directamente hacer una zanja donde los laterales son paredes realmente verticales, entonces sobre eso se pone la armadura y directamente se cuela el hormigón, ¿no? Ahí está, en corte, la forma de la zapata, el punto de apoyo, la viga, ¿no? Para que trabaje correctamente. En algunos casos aparecen refuerzos, lo que serán refuerzos verticales, no columnas, ¿no? No columnas, sino refuerzos verticales, porque si hablamos de columnas, estaríamos hablando de un tipo de fundación diferente. Entonces, cuando las zapatas son centradas, es exactamente o es muy parecida a la zapata lineal, salvo que en vez de trabajar en una dirección, que es en la dirección lineal de la carga, trabaja en dos direcciones. Y lo que recibe es una carga puntual. Una carga puntual que muchas veces, que prácticamente todas las veces, proviene directamente de una columna. Si prestan atención van a ver que el armado es bastante parecido al anterior, ¿no? Hay una parrilla inferior, acá aparece en todos los casos la parrilla inferior, después aparecen unos hierros de vinculación y los hierros en forma vertical que después van a armar el tronco de columna por donde después va a continuar el tronco de columna, ¿no? Se abre un pozo un poco más grande, nuevamente, si el suelo lo permite, como en este caso, directamente no es necesario armar un encofrado y la base se moldea directamente en el lugar, ¿no? Se moldean todos estos peraltes porque esta es la parte de la zapata que realmente no trabaja, entonces no es necesario que haya material en todo este sector. Tampoco hay armadura, ¿eh? ¿No? Porque toda esa parte, la parte superior, no tiene ningún tipo de exigencia. Hay distintos tipos de zapata y que producen bulbos de presiones también diferentes de acuerdo a las características de los suelos, ¿no? Zapatas rígidas, ¿no? Las de este caso, o zapatas flexibles, ¿no? La zapata flexible porque tiene algún tipo de deformación
que está contemplada en el modo de trabajo. Entonces, de acuerdo, si los suelos son cohesivos, como este, como el caso A y como el caso C, o los suelos de que tienen poca cohesión, como el caso B o como el caso D. Dentro de las zapatas, hay veces, específicamente en lo que estamos hablando, que son las zapatas puntuales, habíamos dicho, primero la zapata central y una zapata en esquina. ¿Por qué utilizamos una zapata en esquina? Y bueno, porque necesitamos poner una fundación justo en un ángulo de nuestro terreno, un punto donde nuestro predio tiene dos límites establecidos. Podrán ser dos vecinos o podrá ser un vecino y la línea municipal. En todos esos casos, independientemente de cuál de los dos sea, nos obliga a la materialización de un tipo de zapata diferente, ya que no podemos invadir lo que no nos pertenece. Por fuera de la línea municipal es un territorio que no nos pertenece y obviamente el subsuelo del vecino tampoco nos pertenece, porque el vecino tiene derecho de tener la posibilidad de hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. ¿Puedo en una esquina colocar una zapata centrada? Y sí, podría, pero eso implica que necesito también desplazar la columna. Entonces, habría que ver cuáles son las posibilidades que se manejan dentro del proyecto arquitectónico y es posible tener una columna que esté desplazada de la medianera y desplazada de la línea municipal. Lo que pasa es que cuando aparecen ese tipo de soluciones, si el proyecto lo contempla, no hay ningún inconveniente, sino el resultado es tener una columna suelta en el medio del espacio arquitectónico, que estimo que en la mayoría de los casos resulta una cuestión inadmisible. Zapatas combinadas. Esto también es muy común y depende, obviamente, del diseño estructural. En algunos casos es posible que tengamos columnas que están muy próximas unas de otras. Entonces, cuando dimensionamos las dos zapatas o cuando dimensionamos las bases para cada una de esas columnas, nos da que una queda prácticamente superpuesta con la otra o queda muy cerca de la otra. Entonces, por una cuestión de simplicidad constructiva, lo que hacemos es unificarlas y tenemos lo que se denomina, ¿no?, una zapata combinada. Hay otros tipos de zapatas combinadas, como las que se utilizan en estos casos, ¿no? Hay veces que utilizamos zapatas combinadas para que en el trabajo en conjunto de las dos, ¿no?, es importante que tengan este vínculo, ¿no?, este vínculo de hormigón que es muy importante, que en el trabajo de las dos nos permite una dimensión menor en la que está sobre la medianera, ¿no?, porque se produce un brazo de palanca en la carga que viene por acá y produce obviamente un momento con esta, entonces permite al producirse ese momento a tener una base sobre la medianera que sea de menores dimensiones. Entonces también es otra estrategia para la utilización de zapatas combinadas. Esto no quiero tampoco ahondar porque es algo que seguramente ven con mucha claridad y con mayor especificidad en los talleres de estructuras, que ellos lo manejan con mucha mayor claridad. Desde lo conceptual, esto por acá está la cosa. Entonces, cuando hablábamos de las zapatas combinadas, es cuando nos ocurre este tipo de cosas, ¿no? Cuando calculamos la carga que transporta esa columna y la resistencia que tiene el suelo, nos da una base de determinadas características. Cuando comenzamos a calcular la base vecina, nos da una base de determinadas características. Entonces, la primera solución es directamente unificar y que trabajen en conjunto ambas fundaciones, ¿no? No solamente lo vemos desde la gráfica, ¿no?, sino también visto desde lo constructivo, ¿no? Acá hay un caso particular de una estructura de zapatas combinadas y que además coincide con la medianera de un edificio, de lo que no puede invadir del edificio lindero, ¿no? Todo este recorte, todo esto que queda del suelo, todo esto es el recorte, después cuando se llena todo de hormigón, no importa que no sea demasiado prolijo el borde, sí que sea más o menos, pero que no sea demasiado prolijo no lo afecta en nada. Si no se puede lograr un borde prolijo, lo adecuado, lo que corresponde es ponerle una tabla para darle la forma. Presten atención a este punto, ¿no? Ven que hay como un bloque, con una cosita de hormigón ahí, aparece otra por acá, aparece otra por ahí y aparece por ahí. Esto comúnmente en la obra lo llaman ravioles, no es otra cosa que un cubito hecho de hormigón que tiene un alambrecito. El alambrecito sirve para atarlo al hierro este. Y lo que permite esto es separar la armadura del contacto con el suelo. Entonces cuando volcamos el hormigón en este lugar, nos aseguramos que en ningún momento la armadura quede en contacto con el suelo. Porque si la armadura queda en contacto con el suelo, con la humedad propia del suelo, el hierro se empieza a corroer, y si se empieza a corroer, se empieza a escamar, empieza a desaparecer, y con el paso del tiempo deja de cumplir la función como estaba pensada, ¿no? Otro tipo de fundaciones combinadas, también una gran zapata que combina una columna
que está sobre una medianera, sobre un eje medianero, con una columna que está en el medio, que estaría en el medio del proyecto. Otro tipo de fundaciones que habíamos visto eran las placas. Las placas que pueden ser losas llenas o pueden ser directamente emparrillados. La placa es una fundación de gran superficie, que lo que permite es distribuir la carga, la totalidad de la carga de todo el edificio sobre la totalidad de la superficie del terreno. Bueno, no necesariamente del terreno, sino que el perímetro del edificio, la fundación es equivalente a la totalidad del perímetro del edificio. Este tipo de recursos es muy utilizado específicamente en suelos que presentan muy bajas resistencias superficiales o a profundidades medias, entonces el recurso pasa por este lado. Pero tenemos que tener en cuenta otras cosas también que está vinculado con las características que tiene la estructura del edificio, ¿no? Acá, como pueden ver, hay armaduras que están preparadas para poder armar las columnas que van a venir posteriormente. Entonces no puede ser la platea algo homogéneo o igual en todos los puntos, porque lo que sucede en el lugar donde aparece la columna no es exactamente lo mismo que sucede acá en el medio. Entonces hay un efecto de punzonado propio del peso del edificio transmitido por la columna que tendrá que tener su correlato en el tipo de armaduras que se empiezan a armar en la parte inferior, ¿no? Para tener una dimensión de lo que estamos hablando, bueno, también no sabemos cuál es el edificio que se va a apoyar sobre esta platea, pero vean cómo es la altura de una persona y lo que es la altura de la platea. La platea, si bien muchas veces la definimos como una losa invertida, en definitiva que no es otra cosa que eso. Lo que pasa es que muchas veces también tenemos que imaginar que esa losa de la que estamos hablando, esta losa, puede tener altura de 50 centímetros, de 1 metro, 2 metros, dependiendo de las características del suelo. Entonces, ¿se imaginan el volumen de hormigón que es necesario utilizar para poder completar una platea de estas dimensiones y de 1 o de 2 metros de altura? Bueno, realmente es significativo, ¿no? Acá hay otra instancia donde ya la platea se llenó y se empezaron a colocar los moldes alrededor de las armaduras que habían quedado en espera para poder continuar directamente con el edificio. Seguramente habrán encontrado, esto es un subsuelo, ¿no? Como se puede ver, es un subsuelo que tendrá por lo menos dos niveles, eso lo vamos a ver también cómo se trabaja en estos casos, lo vamos a ver en la segunda parte del año, pero seguramente a esta profundidad ya han encontrado un suelo apto para fundar, o incluso es posible que por las características de la fundación utilizada, ni siquiera habiendo llegado a esta profundidad hayan encontrado un suelo de mayor resistencia. Entonces habíamos dicho que en algunos casos también podemos utilizar, en vez de losas llenas, losas como emparrillados de losas. Entonces, cuando lo vemos, en realidad lo que estamos viendo es algo muy parecido a lo que tenemos cuando armamos una losa de entrepiso o una losa de cubierta. Las columnas donde van llegando cada una de las cargas, y ven que la particularidad sucede donde descargan las columnas, que aparece el entrecruzamiento de dos vigas que conforman el emparrillado. Entonces, hay columnas, vigas y losas. ¿Ven? Que inclusive hasta la simbología es directamente idéntica, ¿no? La simbología también es una particularidad de la representación que haga cada uno, pero bueno, ustedes utilizarán alguna simbología en particular, como les habrán enseñado, pero hay distintos tipos de mostrarla. Pero en definitiva, es exactamente igual a lo que vemos habitualmente. A veces, en vez de hacer un emparrillado, de hacer una losa llena, hacemos algo parecido a una losa llena, pero le empezamos a incluir los vacíos. Los vacíos, en este caso, a través de un molde industrial o a través de esferas de plástico que son huecas en el interior. Pero también, nuevamente, presten atención a este detalle. Aparece toda la armadura superior, la armadura inferior, el hormigón se va a colar entre las esferas o entre estos cascos armando nervios, pero donde llega la carga aparece el hormigón completo. Digo, no podría ocurrir que en este lugar, perdón, me fui para arriba, no podría ocurrir que en este lugar no exista, aparezca lleno de esferas o aparezca lleno de estos cascos, porque justo es el punto donde el edificio descarga todo su peso. Empezamos con las fundaciones semiprofundas, los pozos romanos. Esta es una fundación muy utilizada en edificios en altura, en la ciudad de La Plata o en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Acá hay dos detalles, ¿no? De dos pozos romanos o cilindros de fundación, también se lo puede llamar así. Y pasa también lo mismo que sucedía con las bases. Hay veces que el cilindro nos queda en el medio del terreno
pero también tenemos estructuras sobre los ejes medianeros. Entonces ya no puede ser circular, porque si no, no tendría el espacio necesario para que apoye la sección de la columna. El cilindro consiste en lo siguiente, un cilindro de fundación, en trasladar la resistencia del suelo profundo a un suelo superficial. ¿Esto qué significa? Vean que la representación de esto no es casual. Acá abajo hay una cota que dice menos 650. Pero acá hay otra cota que dice menos 1,50 m o menos 2 metros, no importa. Es más o menos eso. Se ejecuta el pozo. Este es uno de los modos de ejecutar el pozo. Acá hay una secuencia de cómo se ejecuta el pozo. Vean la precariedad con la que se trabaja en este tipo de fundaciones. Vean el tamaño, ¿no? El diámetro que tiene el pozo. Acá recién está iniciado. Vean cuando está llegando al final dónde está la persona excavando, ¿no? La prolijidad o la perfección del cilindro que está construyendo. Y el otro integrante del equipo es el que está arriba con esta especie de trípode y con esta roldana que le sirve exclusivamente para ir levantando los baldes con material de lo que va extrayendo desde el fondo. Claro, esta es otra opción, ¿no? Esto es lo que estábamos viendo, cómo lo va haciendo el pozo directamente manual, cómo se va bajando un balde con esa roldana para ir sacando todo el material que se extrae y al final se hace un ensanchamiento sobre la parte final. Otro modo es hacerlo directamente con una máquina, ¿no? Las condiciones para poner una máquina también tienen que ser bastante particulares en el caso del terreno en el cual se esté trabajando. Entonces yo les había dicho que constituía el trasladar la resistencia del suelo profundo a una situación superficial. Entonces toda la primera parte del pozo, ¿no? Esta primera parte del pozo acá está cortado, ¿no? O sea, los primeros 4 metros de profundidad, los últimos 4 metros de profundidad, desde el menos 6 hasta el menos 2 o desde el menos 6 hasta el menos 1,50, se puede hacer con cualquier tipo de relleno, con un suelo seleccionado. En la mayoría de los casos utilizamos un hormigón, lo que se denomina hormigón pobre, que es un hormigón de relleno, que es el que se denomina hormigón, la sigla que le corresponde es H8. ¿No? Porque tiene 8 megapascales por unidad de resistencia a la compresión por unidad de superficie. En la siguiente parte ya aparece la armadura. Y esa última parte sí hay que rellenarla con hormigón estructural, que es un hormigón que podrá ser H17, H21, H25, H30. En general, para lo que es un hormigón que está en las bases y que lo que está resistiendo es un esfuerzo de compresión, con un H21 es más que suficiente. Pasamos a las fundaciones profundas. El aspecto es bastante similar en algunos casos al de los pozos romanos, pero es importante no confundirlos, porque cuando vemos la ejecución es bastante parecida. Otra vez, está el tipo que hace el pozo, el que está arriba con la roldana sacando los baldes, y ahí está la montañita de tierra que van sacando. Pero lo que se mete dentro del pozo es muy distinto a lo que sucedía anteriormente. Vuelvo para atrás. Lo que ponemos en el pozo es una armadura que tiene un metro y medio de profundidad. Lo que también lo llamamos como los canastos, ¿no? Rellenamos hasta acá, colocamos el canasto y después se vuelve a completar con el hormigón estructural. En este caso, vean que ya no hay un canasto, sino que hay una armadura que llega hasta el fondo, ¿no? Entonces, otra vez, el mismo personaje le da lo mismo si tiene que hacer un pozo para un pilote o un pozo para un pozo romano, porque lo único que hace esta persona es exclusivamente el pozo y después se va. Para que tengan una verdadera dimensión de lo que están viendo acá, esto es lo que sucede cuando metemos la cinta métrica y llegamos hasta el fondo, ¿no? 9 metros de profundidad. O sea, este cilindro armado llega hasta los 9 metros. Entonces, como lo habíamos visto en el informe del estudio de suelos y en las recomendaciones del informe geotécnico, vamos a encontrar una resistencia de punta para el pilote que puede ser del orden de los 4, 5, 6 o 10 kilos por centímetro cuadrado, dependiendo de las características a esta profundidad, y también hay una resistencia que está dada por el roce del fuste del pilote, y lo mismo ocurre con todo este tipo de fundaciones. Tengan en cuenta que si en la punta tiene 5, 6 o 9 kilos, en el fuste va a tener una resistencia en el fuste y producto del roce del fuste, de alrededor de los 100 gramos por centímetro cuadrado. Que tampoco es despreciable, claro, uno dice 100 gramos contra 5 o 10 kilos, y bueno, evidentemente la resistencia está en la punta, pero también lo que hay que tener en cuenta, la superficie que tiene la punta y la superficie que tiene todo este fuste. Entonces, cuando calculan la superficie del fuste, van a ver que esa resistencia por roce también empieza a ser significativa, ¿no? Nuevamente, los cilindros preparados para colocarlos, y hay 2 modos. O hacíamos el pozo directamente con esos personajes a mano, o la otra opción
es tener una máquina con una mecha que puede hacer un montón de excavaciones en una única jornada de trabajo. Para poder utilizar una máquina de estas características, bueno, el predio tiene que tener características particulares, porque además hay que tener en cuenta que si el pozo tiene un diámetro de aproximadamente 80 centímetros cuando se hace mano, eso está dado porque es lo que necesita después esa persona que está abajo en los huequitos que va haciendo en las paredes para poder abrir las piernas y armarse como una especie de escalerita. Cuando esto lo hacemos a máquina, pues tal vez podemos utilizar un pozo de menor diámetro, un pozo de 60 centímetros. Pero si estamos haciendo pozos que tengan aproximadamente 8, 9 o 10 metros de profundidad, tengan en cuenta que cada pozo empieza a sacar un volumen de tierra que si no hay lugar donde colocarlo dentro del lote, la tarea es bastante complicada. Este es el proceso de llenado del pozo, con lo que también hay que tener cuidado porque este es un proceso que está mal ejecutado. Porque nunca se puede vertir hormigón desde la superficie y dejarlo caer hasta 5, 6, 10 metros de profundidad. Esto habría que haberlo hecho con una manguera que llegue hasta el fondo, para minorar la velocidad y evitar que se produzca la separación de la piedra. Como en todos los casos, lo que nosotros necesitamos hacer con el hormigón es sacar muestras para verificar que la resistencia corresponda a la resistencia solicitada, ¿no? Podría ocurrir que eso no suceda. Entonces se sacan probetas que también están normalizadas, que tienen un tamaño específico, que tienen todo un procedimiento de curado de acuerdo a las normas. Hay que necesariamente identificarlas, hay que saber de qué camión salieron, de dónde se colocaron, y se pueden hacer distintos tipos de ensayos. En este caso se sacaron 4 probetas, 2 para romper a los 14 o 21 días, sí, puede ser o para romper a los 14 y a los 21 días. Se sacan más de una para poder verificar el resultado. Si alguna dio un resultado que es particularmente extraño, se rompe la otra para poder verificarlo. Entonces, esto lo que nos permite también muchas veces es acelerar los tiempos de construcción. Si nosotros vemos que a los 14 días empezamos a tener prácticamente la resistencia característica del hormigón solicitado, posiblemente podamos adelantar ya con el armado de las columnas, o podemos continuar con otra parte de la obra. Después habíamos hablado de los pilotes. De los pilotes, ¿no? De los pilotes hincados, pilotes in situ, pilotes perforados o los micropilotes. Los pilotes hincados pueden ser de distinta forma. Acá hay una pequeña clasificación en la cual tampoco me voy a detener, los voy a dejar para que ustedes se detengan y lo analicen. Los pilotes prefabricados tienen que ser hincados. Para decirlo de un modo rápido y vulgar, es como poner un clavo en el suelo. Entonces, con una gran máquina hay que martillarlos. Entonces, hay 2 puntos que son fundamentales en la construcción de un pilote. Por un lado, la punta, que es la que va a ir abriendo el terreno para que entre el pilote, y el extremo posterior, donde va a recibir el golpe, de modo tal que al recibir el golpe tampoco termine por desarmarse todo el pilote. Entonces, la punta, el extremo de la punta, que cuando se utiliza en suelos que son muy cohesivos o que tienen algunos mantos donde puede inclusive haber rocas, tiene que tener una punta que sea lo suficientemente resistente y que tenga la capacidad además de empezar a romper esos fragmentos para entrar con mayor facilidad. Y por otro lado es el extremo donde se produce el golpe, ¿no? Esto no es un martillo, se apoya un elemento que podría ser una madera, que es donde después la máquina va a ir dejando caer un peso para producir la hinca del pilote. Esto tampoco es sencillo de hacer en el medio de la ciudad o en zonas urbanas donde tenemos vecinos, porque cada uno de esos golpes o el hincado de estos pilotes lo que produce obviamente es una gran vibración en todo el suelo. También en un momento dentro de la clasificación hablábamos de los micropilotes, ¿no? Y traigo esta imagen porque es bastante representativa de lo que representa el micropilote, ¿no? Funciona realmente como las raíces de los árboles, ¿no? Las raíces no necesariamente son como filamentos o son como una base, sino que son pequeñas ramificaciones. Inclusive todas estas ramificaciones, hasta las más finitas, también le dan resistencia como para mantener la estabilidad del árbol. No es que el árbol se va a hundir, pero sí trabajan esencialmente a los efectos del viento cuando, ¿no? El viento o con la copa del árbol cuando tiene hojas produce, ¿no? ese esfuerzo, ese momento entre la altura y el punto de anclaje, que es todo este sistema de raíces. Entonces los micropilotes los vamos a ver de un modo muy, muy rápido, pero trabajan del siguiente modo. Primero vamos a ver cómo están conformados. Tienen un caño de PVC por adentro, en el interior, ahí se ve un caño de PVC común y corriente, cualquiera que puedan ver, la armadura por fuera, ¿no? Y después va teniendo unos estribos para mantener toda la armadura en su posición. Ven que cada tanto van apareciendo unas manchitas negras. Esas manchitas negras son estas, ¿no? Que son
puntos flexibles muchísimo más débiles que el caño general que la contiene. La función de estas manchitas es romperse. Entonces, cuando se produce el llenado se produce desde abajo hacia arriba y con hormigón a presión. A medida que entra el hormigón a presión, revienta cada una de estas juntas y lo que hace es que sobresalga el hormigón. Va sobresaliendo el hormigón, esto le va dando mayor superficie de contacto con el suelo, o sea, una mayor cantidad de superficie de roce, y además, obviamente, va protegiendo toda la armadura que estaba por el exterior. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo único que es necesario hacer, es una pequeña perforación, una perforación muy finita, que tendrá unos 10 centímetros, de modo tal que entre todo este conjunto, y después el resto lo va a ir haciendo la bomba de hormigón con el hormigón a presión a medida que vaya estallando. Tampoco me voy a detener en todo esto porque son especificaciones técnicas como para que ustedes puedan ir leyendo y analizando o profundizando. Creo que tenemos algunos links al respecto. A veces, cuando utilizamos pilotes, sobre esos pilotes necesitamos llevar cargas concentradas muy importantes. Entonces, en algunas ocasiones, la resistencia de un pilote no es suficiente. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar más de un pilote. Podemos utilizar 2, podemos utilizar 3, podemos utilizar 4, 5, 10, 20 o los que sean necesarios. Lo único que necesitamos es vincularlos en la parte superior a través de un cabezal, ¿no? Acá es un cabezal con 3 pilotes, acá hay un cabezal con 2 pilotes, ¿no? Acá está armado, ¿no? Los 3 pilotes están hundidos, el cabezal está para hormigonar y ahí es donde está la columna, ¿no? En lugares como los puentes, porque los lechos de los canales o los lechos de los ríos son suelos que tienen muy poca resistencia superficial, entonces hay que buscar resistencia en la parte más profunda. Entonces también utilizamos un gran cabezal donde tiene 4 o más pilotes y a partir de ahí sale la columna. Esto es una obra vial, por eso la densidad de armadura que tiene esta columna en particular. Lo que sucede con este cabezal lleno de pilotes, bueno, este es un caso extremo con muchísimos pilotes, ¿no? También empiezan a aparecer los bulbos de presión del suelo. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Acá obviamente los colores, los rojos indican las mayores tensiones en el suelo, hasta los azules que son las de menor tensión. Si bien las mayores tensiones se empiezan a dar debajo de las fundaciones, hay una serie de tensiones que están por fuera, ¿no? Como estos casos. Entonces, imaginen ustedes que tengamos un corte donde acá terminó nuestro predio y acá terminó nuestro predio. Cuando nosotros hacemos las fundaciones, estamos incidiendo en todos los predios de alrededor o en todos los lugares aledaños. No a nivel superficial, pero sí cuando empezamos a ir en profundidad. Entonces, cuando el vecino empieza a construir y tiene derecho a hacer lo mismo que hicimos nosotros, se va a encontrar con todas estas presiones, pero bueno, es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Así se ve un cabezal con 6 pilotes, ¿no? La carga de la columna en el medio, el cabezal que agarra todo y ahí contiene los pilotes. En algunas de estos grandes edificios de Dubái, que son extremadamente esbeltos, al ser extremadamente esbeltos significa que en una pequeña superficie hay una gran concentración de cargas. Entonces también lleva a fundaciones que son extraordinarias. No nos vamos a detener en esto, sí lo vamos a ver desde lo anecdótico, llevarlo hasta los límites más absurdos, hasta lo que puede llegar este tipo de fundaciones. Estos pilotes llegan hasta tener 80, 90 o 100 metros de profundidad, ¿no? Por las características, por un lado del suelo y por otro lado por las cargas concentradísimas, ¿no? Tengan en cuenta que después algunas de estas columnas lo que empiezan a transportar, ¿no? Es la carga de 100 niveles de uso. Entonces la concentración de carga que se produce en cada una de esas columnas termina siendo monstruosa. Bueno, creo que estas eran algunas de las últimas, que eran las fundaciones en suelos sísmicos. Para entender mejor esto, es necesario revisar lo que habíamos visto en la clase anterior sobre las características de los suelos sísmicos. El movimiento sísmico se produce a nivel del suelo, no a nivel superior. Entonces, es distinto, al moverse el suelo se produce la inestabilidad del edificio. Entonces, lo que se utiliza en este tipo de casos es lo que se denominan los disipadores sísmicos, ¿no? Hasta acá lo que vemos es una fundación convencional o muy parecida a todas las que estuvimos analizando, pero en este punto donde después empieza a surgir el edificio, el que está por encima del suelo, se colocan lo que se denominan los disipadores sísmicos, ¿no? El disipador sísmico es un artefacto de estas características, ¿no? Que tiene dos planchas metálicas, una es la que se vincula a la fundación y otra es la que se vincula al edificio. Y entre medio aparece un elemento elástico. Y este es el trabajo que hace el disipador sísmico cuando hay un sismo. Entonces, al permitir este movimiento elástico, evita que el edificio
se mueve excesivamente y pueda producir algún tipo de lesión sobre las estructuras. Estos dispositivos obviamente tienen que ser accesibles porque no son eternos. Al ser un material flexible, con el tiempo se empieza a degradar y en algún momento hay que reemplazarlo. Y para reemplazarlo es una tarea bastante engorrosa porque lo que se necesita obviamente es apuntalar toda esta fundación para poder hacer el reemplazo de ese disipador, ¿no? Dentro de lo que son los disipadores sísmicos, hay disipadores sísmicos estos que eran elásticos, hay disipadores sísmicos con formas metálicas. También es un tema específico, queda como un enunciado, pero sí sirve para entender el comportamiento de un edificio ante el sismo. Algunos edificios, por sus características de esbeltez, necesitan un tratamiento muy especial, ¿no? Los edificios que son muy esbeltos, el factor del viento ya empieza a jugar un papel muchísimo más importante. El viento tampoco es continuo, el viento se desarrolla en ráfagas. Aunque a nosotros muchas veces lo percibamos como continuo, las ráfagas. ¿Y la ráfaga qué significa? No es que hay viento, no hay viento, hay viento, no hay viento, sino que permanentemente va cambiando de velocidad. A veces lo puede hacer con un ritmo constante. En ese ritmo constante del cambio de velocidades empieza a empujar un edificio. Entonces, fuerte, despacio, fuerte, despacio, fuerte, despacio. En un momento el movimiento del edificio empieza a coincidir, la oscilación del edificio, que es inevitable en edificios de este tipo de altura, empieza a coincidir con el periodo de las ráfagas de viento. Entonces entra en resonancia, cada vez se va a empezar a oscilar más, hasta que llega un momento en que empieza a colapsar. En estos casos particulares, esto también es anecdótico, es muy difícil que nos toque experimentar con, cosas, con sistemas de este tipo. Ojalá a alguno le toque participar en alguna obra de estas características. Lo que se utilizan son estabilizadores, ¿no? Es un gran peso en la parte superior, ¿no?, que cuelga como un péndulo, pero además que está sujeto por distintos tipos de amortiguadores. Entonces, estos amortiguadores y este peso lo que pueden compensar es la oscilación de este tipo de edificio, ¿no? Un gráfico que se ve cómo es más o menos el proceso constructivo de este edificio, las características constructivas, por el tipo de edificio, por la esbeltez que tiene. No hay otra alternativa que estar construidos con acero, porque en otro material las secciones de las columnas serían monstruosas e invalidarían prácticamente el espacio arquitectónico. Y en la parte superior este compensador de peso, ¿no? Nuevamente, un gran cabezal para una gran cantidad de pilote, ¿no? Una excavación de 50 por 50 con una profundidad de 80 metros. No necesariamente hubo que hacer un pozo de 50 por 50 con 80 metros de profundidad. Habría que ver, yo no tengo presente en este momento cuántos son los subsuelos que tiene este edificio, pero bueno, no es necesario perforar para poner los pilotes, sino que los pilotes se pueden perforar exclusivamente para la colocación del pilote. Este es el City Core. Seguramente es un edificio que todos tienen presente, que está en pleno centro de Manhattan. Este edificio tiene una particularidad que en principio parece bastante caprichosa, pero que genera un espacio urbano realmente interesantísimo, ¿no? La particularidad de este edificio es esto, ¿no? A nadie se le ocurriría en general apoyar un prisma desde la mitad de los lados, sino que uno utilizaría directamente los extremos, porque lo que da como resultado es una forma muchísimo más estable. Bueno, en este caso particular se optó no por casualidad, sino porque la condición de los propietarios del lote era conservar una capilla que está acá en la esquina. Entonces el único modo de apoyar el edificio y no tener que demoler la capilla, ¿no?, que no podía cambiar de posición, era poner los apoyos en la mitad de los lados. En el proceso de construcción alguno observó que algo se había pasado por alto, y era que no se había, si bien obviamente había estado estudiado el túnel de tiempo, de viento, perdón, y entender la incidencia del viento sobre esta cara, pero no se había calculado qué pasaba si el viento venía sobre una de las aristas, que era el punto, ¿no? Que si el viento atacaba desde este lado en particular, el edificio no tenía estabilidad. Entonces lo que hubo que hacer es construir en la parte superior algo parecido al compensador que habíamos visto recién en el edificio, en el Taipei 101. Punto y aparte. Vamos a mirar algunas estructuras, ¿no? La estructura no es algo que viene después y hay que ponerle a la forma de un edificio para que no se caiga, sino que forma parte del diseño. Nosotros como arquitectos no tenemos la formación, sí, en realidad la formación como para calcular estructuras complejas. Pero sí tenemos la formación en la comprensión del espacio como para poder diseñarlas. Y algunos de estos edificios que quiero mostrarles
prácticamente la estructura es todo. El edificio es la estructura. Entonces la estructura es arquitectura. Y no es algo que uno pueda resignar a no diseñar. ¿No? La Catedral de Brasilia. Todo esto es la estructura. Y todo esto es el edificio. Cuando vemos desde el interior, exactamente lo mismo. ¿No? Todo esto es la estructura, ¿no? Todo un anillo perimetral, todos que son unas especies de columnas y vigas que sirven para hacer el techo y el envolvente, pero este edificio es una estructura. Lo que era el viejo banco de Londres de Clorindo Testa, ¿no? Y a través de los dibujos de Clorindo Testa, este es un proyecto que está concebido directamente desde la estructura, no queda otra alternativa. O el particular uso del ladrillo que hace Eladio Dieste. Entonces acá estructura y arquitectura es una misma cosa. El Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo de Lina Bobardi, ¿no? Que a través de esta decisión estructural, ¿no? Que le permite después colgar el resto del edificio, genera este espacio vacío que es un espacio de uso urbano para múltiples actividades. ¿No? Ahí está en el corte, que también lo ayuda mucho lo que es la situación del terreno. El centro Pompidou, ¿no? También un edificio particular, donde toda la estructura y lo que originalmente fue controversial terminó siendo un símbolo, o terminó siendo un símbolo de la ciudad de París y un símbolo del edificio. Las estructuras de Méndez de Rocha, a mí particularmente me gustan mucho, ¿no? La casa Putantá es toda una estructura, ¿no? Cuando nosotros la vemos, y esta es la concepción de Méndez de Rocha cuando piensa esta casa. Son 4 líneas, o unas pocas líneas, que lo que hacen es solamente definir una estructura. O las estructuras o los edificios también muy particulares de Lelé, ¿no? Estos edificios también todos de hormigón, pero todo el edificio es estructura, y la concepción arquitectónica es eso también. Ya vemos el edificio desde el primer gráfico, y desde el primer gráfico está analizado y está pensada el funcionamiento estructural. Bueno, esto fue todo. Vamos a hacer una reelaboración directamente en los grupos y ver cómo aplicamos en la combinatoria de estas dos clases, cómo podemos empezar a definir o afinar, ¿no? Esto que tiene que ser el par indisoluble entre la estructura y el suelo. Muchas gracias.